días. El presente video es para presentar el proyecto final de óptica. El proyecto está titulado como el catalejo de Galileo. Mi grupo está conformado por Miguel Castillo, Cristian Achuri, Carlos Niño y quien les habla, Michael Aguasaco. Daremos introducción un poco sobre este tema acerca del proyecto. Pues este proyecto trata, como dijimos, sobre el catalejo. Pues el catalejo se conoce como un instrumento que está compuesto por un tubo y una lente en un extremo. Este se encarga de incrementar el tamaño de las imágenes que se encuentran a largas distancias. El catalejo fue creado en el siglo XVI y el siglo XVII por el holandés Hans Lippershey. Este proyecto se quiere llevar a cabo y... Bueno, bien es cierto, Galileo cogió un pequeño catalejo para mirar de lejos y lo convirtió en un telescopio, el cual es capaz de demostrar con detalle los caracteres de la luna y miles de años de humanidad. Mirando al firmamento, el gran Galileo fue el primero en verlo de cerca. Luego, en 1608, el óptico alemán Hans Lippershey diseñó un catalejo para ver objetos que están a una distancia muy lejana, como si estuviera más cerca. Ofreció su diseño como instrumento de vigilancia en el ejército. Hans Lippershey, o Johann Lippershey, como era más conocido, fue un científico, inventor, astrónomo y fabricante de lentes. Telescopios ordinarios y catalejos pueden haber sido creados mucho antes, pero Lippershey, como se cree, es el primero en solicitar un patente por su diseño y hacerlo disponible para el empleo general en 1608. Un catalejo se caracteriza por su grado de aumento o de acercamiento, designado por un multiplicador de 20x, 30x, etc. Este denota en literatura física como m, y es la magnificación angular del catalejo y es el negativo del coeficiente de la distancia focal de la lente como objetivo entre la distancia focal y el lente ocular. Su diámetro, una lente de gran diámetro captará más luz y proporcionará por tanto una imagen más luminosa. Por lo general, los modelos de gran diámetro son los más pequeños. Este proyecto es sobre un catalejo, es un paracelular, y pues vamos a comenzar por, ya he dicho mis compañeros sobre el marco teórico, la introducción y los análisis. Vamos a comenzar sobre qué son las clases de lentes. Existen dos tipos de clases de lentes, que son los lentes convergentes y los lentes divergentes. Los lentes convergentes es que tienen un foco mayor a cero. Estos lentes pues se caracteriza porque la parte central tiene más espesor que los extremos, que los bordes. La imagen de las lentes convexas, lentes convergentes, se encuentran del otro lado del objeto, o sea, una imagen virtual, y además sus rayos convergen en un punto. ¿Qué es convergen? Que se encuentran en un punto para formar una imagen. Está por otra parte los lentes divergentes, que son el foco menor a cero, y se caracterizan porque la parte central del espejo, o sea, del espejo de la lente, es más angosta que la parte de los bordes, es decir, aumenta su espesor. Cuando nos acercamos a los extremos en ese tipo de lentes, pues la luz se desvía de forma que pues se forma una imagen real, y a veces los lentes y los rayos notables reflejan en estos lentes y divergen. ¿Qué es divergen? Se separan y no se encuentran en ningún punto. Los elementos de una lente están conformados por un centro de curvatura C y C', y pues son los centros geométricos, o sea, los centros de los lentes. En la mitad, en el centro, está el eje principal, que es la línea imaginaria que se hace en un lente. Ya en la otra diapositiva mostraremos la imagen. Está el centro óptico O, que es el punto de intersección de la lente con el eje principal. El foco F y F' en mayúscula. Esto lo diferencia porque se diferencia es porque tienen un centro óptico, entonces en cada imagen hay un centro F y un centro F'. Bueno, esto es el punto del eje principal por donde pasan los rayos notables en la lente, que proviene de rayos paralelos al eje principal.
Esta es la distancia focal F ya conocida, que es F y F', que es la distancia entre el foco y el centro óptico. El centro óptico O. Acá vemos la imagen donde el centro de curvatura se muestra en C y C', dicho anteriormente. Está el eje óptico o el eje principal, que es esta línea imaginaria, en el centro del lente. Está el foco objeto, que es la distancia focal F. La visión en el lente convergente, una imagen mayor pasa acercándose más al foco, pasa por el lente óptico paralelo, pasa por el paralelo, ya que es paralelo, pasa por el foco, se muestra una imagen mayor y convergen los dos rayos, se muestra una imagen mayor, invertida y real. Estos tres temas, ya vistos en la anterior imagen, se muestran así, depende a la ubicación de S, distancia del objeto a la lente. En nuestro proyecto averiguamos la fuente de luz, colocamos una fuente de luz, el objeto, una lente, P, que es igual a S, distancia del objeto a la lente, Q, que es igual a S', o sea, distancia de la imagen, de aquí a la imagen, una pantalla translúcida y un banco óptico, que es una distancia. Se coloca. Los resultados de estos. En el lente más 2, que era un espejo cóncavo, P es igual a 14 centímetros, más o menos 0.1 centímetros, y se ve una imagen nítida de 1 centímetro de alto, H igual a la altura del objeto de la imagen, H' altura de la imagen, y se ve un centímetro de alto, y Q, que es igual a la distancia de la imagen de 8.2 centímetros. En P igual a 20 centímetros, más o menos 0.1, que es la incertidumbre del objeto medido, o sea, de la regla, y una imagen se muestra una imagen nítida de 0.735 de alto y Q de 6.2. En 30 centímetros colocados del objeto a la lente se ve una imagen borrosa de 0.43 de alto y Q de 4.7. Los resultados, bueno, a una altura de 1.3 centímetros, de 2.3 distancia del objeto a la lente, una altura de 0.20 centímetros de la imagen, un Q de 1.6, y el foco a 0.93 se muestra en un lente de menos 6 una imagen nítida de 1.6 centímetros de alto. Bueno, acá tenemos varios resultados. Tenemos varios resultados con la lente más 2, que nos da la misma altura, la distancia del objeto a la lente de este calibre, la altura de la imagen de estos resultados, Q, que es la distancia del objeto de la imagen a la lente, y eso nos da su foco, dándonos una imagen nítida y pues dispuesta para colocarla en el móvil para ver el zoom más espeso, más nítido que el normal que lleva el celular promedio. Y ya, muchas gracias.